feliz Navidad. Aprovecho la ocasión de tener el micrófono en la mano para felicitaros la Navidad también. Hay un comentario que seguro hemos hecho otra vez. Y es que seguro que en algún momento hemos vuelto a decir, ¿cómo pasa el tiempo? Otra vez Navidad, ya estamos en Navidad. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se va? Hay que ver, ya se ha ido el año, otro año que se ha ido. Es como que cada año volvemos a vivir esta especie de déjà vu, de que otra vez es Navidad. Y nos sorprendemos al tomar conciencia de algo que sencillamente la Escritura ya nos avisa. Y es que nuestra vida es como un soplo, dice el Salmo. O como dice Santiago, nuestra vida es un vapor que se aparece por un poquito de tiempo y luego se desvanece. Qué palabras tan profundas y sabias, ¿verdad? Pero realmente es que a medida que uno va creciendo, cuando es pequeñito, parece que todo tarda demasiado, ¿verdad? Mis niños llevan un montón de meses esperando que llegara la Navidad y parece que media vida se ha ido esperando la Navidad. Pero a medida que uno crece, es como si el tiempo se fuera acelerando cada vez más. Y terminamos diciendo, otra vez hay un año. Pero estoy seguro que además, este año hemos dicho otra cosa. Bueno, lo hemos dicho concretamente hace 12 meses atrás. Seguro que empezábamos el año diciendo, bueno, después de haber vivido el 2020, que vaya tela de 2020, y después el 2021, diríamos, este 2022, ¿qué puede salir mal? ¿No? Va a ir todo bien, ¿no? Claro, después ha llegado el 2022 como una pisonadora de realidad y nos ha pasado por encima. Y en este sentido a mí hay un ejercicio que siempre me gusta hacer a finales de año, porque nuestra memoria es muy corta, realmente, somos olvidadizos y a mí siempre me gusta hacer un repaso de lo que ha dado el año de sí. Lo hago a nivel personal y a veces me gusta pararme a mirar a nivel de noticias y de lo que ha pasado en el mundo, lo que ha dado el año de sí. Obviamente yo no voy a hacer esto así exhaustivamente, pero sí quiero mencionar algunas cosas para tomar conciencia de todo lo que ha ido sucediendo este año. Os acordaréis, pero el año pasado, en enero, arrancábamos todavía con la mascarilla puesta y con la polémica de si en las fiestas navideñas se deberían de reunir o no muchas personas porque estaba empezando la nueva variante que se llamaba Omicron. ¿Os acordáis? Estábamos con esas a primeros de año. Boris Johnson todavía era primer ministro. Y Rusia empezaba a mover tropas hacia la zona de Ucrania para unas maniobras militares. Entrábamos febrero y la guerra empezaba. La guerra entre Rusia y Ucrania. Pasaban otras muchas cosas a nivel político, la dimisión de Casado, en fin, no os voy a aburrir en absoluto hablando de política. Los ucranios, por ejemplo, plantaron cara a Rusia ante la sorpresa de la comunidad internacional. De nuevo el niño contra el gigante, ¿no? Parece que se repite a veces esa historia. En marzo empezábamos a horrorizarnos viendo las primeras imágenes de la guerra, los ataques contra los civiles, las criaturas sufriendo. Los medios de comunicación nos hablaban ya de economía de guerra, de el veto a la energía que venía de Rusia. La inflación empezó entonces a explotar en aquel momento. Para colmo se desataba una huelga de transporte. ¿Os acordáis de la huelga de transporte? ¿Os acordáis de no encontrar leche en el Mercadona? Porque yo sí. Y en mi casa se bebe mucha leche, ya lo sabéis, que somos unos cuantos. En abril se quitaba la mascarilla en este país. A excepción, ya sabéis, ¿no?, de la farmacia, del médico, el autobús. En mayo, los escándalos de Pegasus, el software este, ¿os acordáis? El rey emérito visitaba España después de 2 años, también en el mes de mayo. En el verano la inflación ya era una cosa salvaje, completamente salvaje. Empezábamos a hablar de otro virus que se llamaba el virus de la viruela del mono. Fuimos a las urnas aquí en Andalucía,
En Melilla hubo aquel salto trágico a la valla. En pleno mes de julio, España ardía en una oleada de incendios que no había tenido precedentes. Y mientras tanto hubo la ocurrencia de que por ley se había que limitar el aire acondicionado. Boris Johnson dimitía en julio también. En agosto ya hablábamos de la grave sequía que había este año en el país. Se aprobaba la ley del sí es sí. Septiembre pasó a la historia por ser el mes en el que murió Isabel II. Y Rusia empezaba a ceder territorios también en septiembre. Y empezamos a descubrir los horrores de las zonas que se iban liberando, las fosas y demás horrores que se descubrían, que no voy a entrar en detalles. En octubre, otra dimisión de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, y entraba este multimillonario Rishi Sunak a ser primer ministro allí. En noviembre empezaron a salir decenas de agresores sexuales a la calle por el tema de la ley. Los demócratas volvían a ganar las elecciones en Estados Unidos, las midterm elections, y había más polémicas, ¿no? Para colmo, en diciembre, la selección española cae en octavos de final ante Marruecos por una tanda de penalti que no hubo manera de meter ni un solo penalti ante el portero de Marruecos. Y saltaban escándalos varios, los sobornos a los eurodiputados. Madre mía, la reforma del Código Penal, la nueva ley trans recién aprobada. Y señoras y señores, al año todavía le queda una semana. ¿Qué tiempo hay para otra sorpresita que pueda pasar a la historia? La cuestión es, después de un año como el 2022, ¿de verdad tenemos motivos para celebrar la Navidad? ¿Vale la pena? ¿De verdad esta parafernalia de decoración, luces, colores, fiestas, regalos, confeti, champán, esto vale la pena? Pues tenemos que contestar con un rotundo sí. Por supuesto que sí, si es que la Navidad es precisamente eso. Recordarnos que a pesar de todo, sigue habiendo esperanza. Y estoy seguro que más allá de este balance informativo que yo os he hecho, cada uno puede hacer balance de lo que ha dado su año a nivel personal, con sus luchas, quizá alguna pérdida, alguna dificultad. Y yo quiero decirte que la Navidad te recuerda a eso, precisamente. Hay esperanza todavía para este año que entra. Vale la pena, vale la pena. El pastor Iván, el domingo anterior, nos hizo un buen repaso del Belén. ¿Os acordáis? De cómo cada figurita de Belén tiene su sentido y tiene su reflejo en la Biblia y una historia particular. Y hay una historia que yo quiero subrayar en esta mañana y prometo que no voy a extenderme mucho, ¿vale? Sé que tenemos todavía el cuerpo la fiesta de anoche. Pero es un acercamiento a un pasaje que está en Lucas capítulo 2, que es lo último que hemos leído, pero es un poquito más adelante. Y es el encuentro de Jesús y sus padres con un anciano llamado Simeón, que estaba en el templo. Yo os invito a abrir la Biblia, si la tenéis, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículos 22 o 21 más bien, en adelante. ¿Vale? Os doy unos segundos para que os localicéis bien el pasaje. Estamos en Lucas, el capítulo 2, a partir del versículo 21. ¿Lo tenemos ya? ¿Sí? Hay algunos buscando todavía, no os preocupéis, a mí me gusta dar tiempo y que podáis acompañar la lectura. Estamos en Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vamos a leer por ahora hasta aquí. De modo que vemos que Lucas rescata para nosotros esta hermosa historia, este encuentro tan bonito entre la familia de José, María y el bebé Jesús y un anciano llamado Simeón en el templo, el cual había estado esperando durante toda su vida ver con sus propios ojos al Mesías esperado por Israel, porque el Señor así se lo había revelado. Yo quiero destacar algún par de detalles interesantes de este pasaje. En primer lugar, tenemos que saber que cuando un bebé llegaba a una familia hebrea, conforme a la ley había que guardar hasta 3 ceremonias. Por supuesto, al 8º día del nacimiento el bebé debía ser circuncidado y llamado ya por su nombre. Se le daba el nombre en el momento de la circuncisión al 8º día. Segundo rito, segunda ceremonia, era la purificación de la mamá. Después del parto había que ofrecer una ofrenda, un sacrificio para la mamá, ¿no? Para la purificación de la mamá. Pero además, si el bebé era el primogénito de la familia, había que hacer el rescate del primogénito. Había que ofrecer un sacrificio para rescatar a ese primogénito y dedicarlo al Señor. Ahora, fíjate bien, y no lo vamos a hacer ahora, pero si alguien luego quiere en casa repasarlo, cuando tú vas a Levítico 12 a ver este mandamiento en su lugar original, tú descubres que en realidad un rescate de un primogénito tenía que hacerse por medio del sacrificio de un cordero de 1 año, sin mancha y sin defecto. Pero no es lo que están ofreciendo aquí José y María. Porque la ley original, en el capítulo 12 de Levítico, preveía que si venía una familia muy pobre y no tenía dinero y recursos suficientes para ofrecer un cordero, en su defecto podrían ofrecer un par de aves. Y esto es lo que trae José y María al templo, un par de aves. ¿Eso que nos sugiere a nosotros? Pues que era una familia muy humilde, que era una familia con muy, muy poquitos recursos. Y claro, uno podría preguntarse, bueno, ¿y entonces? ¿No se supone que este bebé era el Rey de Reyes? ¿No se merecía Jesús haber nacido en el seno de una familia mejor situada, que no le faltara de nada al niño Jesús? Que tuviera todas las atenciones y todas las comodidades que un bebé precisa. Y en cambio el Señor lo envía al seno de una familia humilde, de un humilde carpintero casado con su mujer, que no tienen apenas recursos, que nace en un establo y que crece y es criado y educado en el seno de una familia pobre, obrera, trabajadora, humilde. ¿Y por qué?
Bueno, en defensa de la llamada Sagrada Familia, entre comillas, pues diremos que no todas las riquezas se miden con una cifra en tu cuenta bancaria. No toda la riqueza se mide de esa manera. Porque Dios el Padre sabía exactamente en el tipo de familia que Jesús tenía que nacer. Quizá una familia que no contaba mucho para llegar a fin de mes, pero que tenía otras muchas cosas de mucho más valor que el oro y la plata de este mundo. En la familia de José y María había amor. En la familia de José y María había valentía. Había espíritu de sacrificio. Había espíritu de un amor abnegado, un amor de entrega. Pero sobre todo, había una tonelada de fe en esa familia. Y todas esas virtudes que yo acabo de mencionar quedan perfectamente retratadas en los episodios anteriores. En la actitud de José, en la actitud de María, en los primeros episodios de la infancia de Jesús, tal y como nos relatan los evangelios, en esa familia había un montón de fe y de amor por el Señor. Y como padre de familia numerosa, los que me conocéis ya lo sabéis, pues esto me lleva a mí que pensar, la verdad. Porque cuando llegan las Navidades, uno como padre, ¿qué quiere? Porque a sus niños no les falte de nada, ¿verdad? Y que hasta el más mínimo detalle de la carta de los reyes lo traigan. Y que haya luces, y que haya salidas, y que haya paseo, y que haya churros con chocolate por ahí. Y uno quiere que no falte de nada en las Navidades. Pero en realidad hay cosas mucho más importantes que todo eso. Y quizás sería de mucho más provecho y beneficio que para Navidades nos pidamos ser una familia donde nos falta el amor. O una familia en la que papá y mamá no discuten continuamente delante de los pequeños. O una familia que sabe respetar. O que nos pidamos por Navidad ser una familia que aprende a pedir perdón y a dar perdón. Una familia que sabe dar segundas oportunidades de corazón. O quizá que nos pidamos ser una familia donde papá y mamá todavía sacan tiempo para jugar con los chiquillos. Sí, sé que suena tópico navideño. Tienes que poner nada más que poner la tele al mediodía y nos bombardean con películas de estas choriceras navideñas que nos recuerdan que lo importante de la Navidad es la familia. Pero sí, pero es que aunque sea un cliché, no deja de ser verdad. Me gusta una estrofa que escribió Fito Cabrales, que dice: ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. ¿Sabéis qué? No se sabe mucho acerca de quién era este hombre llamado Simeón. El texto en sí dice que era un hombre justo, piadoso, lo cual quiere decir que era un creyente sincero. Añade además el texto que el Espíritu Santo estaba sobre él, un privilegio que no todos tenían en aquella época de la historia. Pero además el texto nos avisa de que este hombre había recibido una promesa muy particular de parte del Señor. Y era que no vería la muerte sin antes ver primero con sus propios ojos al Mesías. ¡Qué promesa tan bonita! ¡Qué promesa tan bonita! Imagínate la ilusión. Es como la ilusión de un niño esperando que lleguen los reyes, ¿verdad? Todo el año esperando que lleguen los reyes la noche del 5 de enero. Una ilusión que no se puede comparar a la ilusión que podía tener este hombre. Saber que en algún momento iba a ver al Mesías prometido y esperado desde hacía tantísimos siglos por Israel. Así que el texto nos sugiere, aunque no lo dice explícitamente, que se trata de un anciano que había tenido toda una vida de larga espera. Por eso dice: ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Yo me pregunto, después de toda una vida, ¿no habría tenido momentos de desesperanza? ¿De desaliento? ¿De dudar? De decir, ¿de verdad esto no fue una cosa mía?
Pues seguro que sí, como cualquier otra persona de carne y hueso. La desesperanza a veces, la duda, la angustia, es parte de la vida. ¿Acaso nosotros no nos hemos visto en alguna ocasión diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, esta situación? ¿Hasta cuándo esta espera? Pero una vez más, el texto nos demuestra que Dios ha sido fiel. Y hermanos, yo puedo decir a nivel personal después de este año, que no ha sido un año difícil, puedo decir lo mismo. Dios ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Él ha sido fiel. ¿Sabes qué? Hay una noticia que a propósito me he saltado del resumen. No sé si alguno la habéis echado en falta. Se trata de un hito científico. Dicen que en Estados Unidos los científicos han conseguido fusionar 2 átomos de hidrógeno y conseguir la llamada fusión nuclear eficiente. La habéis escuchado fijo porque han sido súper pesados con esto. Yo no soy científico, no sé muy bien cómo va la cosa, pero lo que sí sé es que han dicho un montón de veces que con un vaso de agua va a haber electricidad para una sola familia durante más de 80 años. ¿A que la habéis oído? ¿Sí o no? Bueno, yo no sé si esto es cierto o no, yo me conformaría con que el recibo bajara un poquito todos los meses. Es que la noticia esta parece tan buena que parece que no puede ser cierta, pero bueno, tiempo al tiempo y ya veremos. Yo quiero decir que la Navidad es todavía mejor, porque la Navidad es una fuente de esperanza ilimitada, gratuita y al alcance de todo el mundo. Porque como dice el pasaje, aquel bebé era salvación en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Y esto significa que sin importar tu nacionalidad, tu procedencia, tu historia, tu pasado, la salvación de Jesús está hoy a tu alcance. Querido amigo, querido hermano que estás aquí y querido amigo que nos está viendo online en este momento, la salvación del Señor está a nuestro alcance hoy también. Y yo quiero dar lectura para acabar ya a los 3 últimos versículos de este pasaje, si me acompañáis. Estamos en Lucas 2, ¿vale? Y yo voy a leer ya del 33, 34 y 35. Dice que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta aquí. El pasaje ahora da un giro y nos sitúa en una conversación privada, íntima, entre Simeón y María. Y le dice un par de cosas que nos llevaría largo y tendido a desarrollar. Yo voy a destacar 2 cosas nada más. Primero lo que dice, ¿no? Que el bebé sería causa de caída y levantamiento de muchos y señal contradicha, señal de contradicción. En pocas palabras, lo que esto significa es que ante Jesús es imposible permanecer indiferente, así de claro. No se puede ser indiferente. O lo amas o lo aborreces. O crees en Él o lo desechas. O lo recibes o lo rechazas. Tú decides. Creer o no creer, esa sí que es la cuestión. Creer o no creer en Jesús. Y un último detalle, es la triste advertencia a María. Una espada atravesará tu alma. Simeón, el anciano, miraba a aquella pobre jovencita muchacha y sabía, él podía ver que le había tocado un papel muy difícil. Ser la madre del Mesías, ser la madre de una persona que habría de ser rechazada,
que habría de ver la hostilidad que iría creciendo, la hostilidad de las autoridades iría creciendo hacia su hijo, y una mamá que le tocaría llorar triste y desconsolada a los pies de la cruz de su propio hijo. Esa era la espada de María, ese era el llamado de María. Así que esa misma es la esencia del Evangelio, que es el núcleo de la Navidad, como si fuera un regalo envuelto. De la Navidad a la pasión, del nacimiento de Jesús a la muerte de Jesús, y de la muerte de Jesús a una nueva vida para ti y para mí que se ofrece hoy. Así que hoy tenemos que tomar una decisión, querida familia. ¿Qué vamos a hacer con el niño de Belén? Mira, el texto dice que el Espíritu de Dios llevó a Simeón aquel día al templo para encontrarse con Jesús. Y yo puedo decir sin temor a equivocarme que el Señor nos ha traído aquí hoy para escuchar este mensaje. Ojalá el Señor nos abra el corazón para que hoy podamos también ver a Jesús con los ojos de nuestra fe. Que el Señor os bendiga.